Continuamos con un tema más de la administración de proyectos, unidad 3, el alcance del proyecto. Con este tema vamos a ver el procedimiento acerca de la gestión del alcance del proyecto. Para esto, recordemos las 5 fases de la administración de proyectos. En el inicio, se define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. En la planificación se definen los objetivos, la planificación, el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance predeterminado del proyecto. Es aquí donde entra el tema de hoy. Debemos concluir con la parte de la planificación, el alcance predeterminado del proyecto. En la ejecución, compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan, a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. En el seguimiento y control se mide, se supervisa y se regula el proceso y el desempeño del proyecto para identificar las áreas en las que el plan requiera cambios. Y por último, la ejecución. Formaliza la aceptación del producto, del servicio o resultado y termina ordenadamente el proyecto en una fase del mismo. Por lo tanto, el tema de hoy define en el punto número 2 con respecto a las 5 fases de la administración de proyectos. La gestión del alcance de proyectos es un proceso necesario para garantizar que el proyecto concluya todo y únicamente todo el trabajo requerido para complementarlo con éxito. Pero ¿por qué se necesita definir el alcance del proyecto? El alcance de un proyecto tiene como finalidad la determinación clara, sencilla y concreta de los objetivos que se interpretarán en la meta o a lo largo del desarrollo del proyecto en cuestión, cuyo cumplimiento garantiza la culminación exitosa de dicho proyecto. Un ejemplo del por qué se necesita definir el alcance del proyecto es esta imagen. En ella se identifica un proyecto columpio, se puede llamar así al proyecto. Podemos ver distintos puntos de vista. Iniciamos con la solicitud del usuario. Quiere este tipo de producto. Esto es lo que entendió el líder del proyecto. Esto es lo que entendió el analista de sistemas. ¿Se dan cuenta? Esto es el enfoque del programador. Esto es la recomendación del consultor externo. Esta es la documentación del proyecto. Continuamos con la implementación de la producción. Después, el presupuesto del proyecto. Es para lo que nos alcanza lo que tenemos para realizar el proyecto. Posteriormente, seguimos con el soporte operativo. Y por último, tenemos lo que visualiza el usuario realmente con la necesidad que tiene. Como podemos ver, en este caso, hay diferentes enfoques. Sin embargo, es necesario identificar el alcance del proyecto para que todos los integrantes del proyecto tengan el mismo objetivo. El proceso para determinar la gestión del alcance del proyecto se define por 5 fases. Este proceso consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y también del producto. Primero, hay que recopilar los requisitos. Después, hay que definir el alcance, hasta dónde queremos llegar con este proyecto. Crear la EDT, verificar el alcance y controlar el alcance. Para recopilar los requisitos e iniciar con la gestión del alcance del proyecto, tenemos que tener una entrada con un acta de constitución, los registros de los interesados, quienes participarán en el proyecto. Posteriormente vamos a identificar las herramientas y técnicas a utilizar, como por ejemplo entrevistas, grupos de opinión, talleres facilitadores, técnicas grupales de toma de decisiones, cuestionarios, encuestas, observaciones, prototipos. Todo este tipo de herramientas nos van a ayudar a facilitar el alcance del proyecto.
Y por último, las salidas, documentos de requisitos, planes de gestión de requisitos y la matriz de rastreabilidad de los requisitos. Para definir el alcance, vamos a encontrar primero una entrada con un acta de construcción del proyecto, a partir de que vamos a encontrar esta gestión del alcance, a partir de los documentos de requisitos, los activos de los procesos de la organización. ¿Cómo voy a alcanzar estas salidas o cómo voy a transformar mis entradas en salidas? A través de juicios de expertos, análisis de productos, identificación de alternativas y talleres facilitados. Las salidas que obtengo, pues básicamente la declaración del alcance del proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto. Vamos a crear un EDT. Un EDT es una representación gráfica del proyecto de forma muy descriptiva. Se organiza dividiendo las actividades en diferentes niveles. Se le llama EDT entonces a la estructura de descomposición del trabajo. Vamos a iniciar con una entrada de declaración de alcance del proyecto, una documentación de requisitos y los activos del proceso de la organización, a través de las herramientas o técnicas de descomposición. Las salidas, pues va a ser la creación de mi estructura de descomposición del trabajo o EDT, un diccionario de EDT para tener un panorama más amplio de lo que significa EDT y sobre todo de lo que está dentro del EDT, la línea base del alcance y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Una estructura de desglose de trabajo o EDT, también conocida por su nombre en inglés de Work Breakdown, es una herramienta fundamental que consiste en la descomposición jerárquica de mi empresa, de mi trabajo en la empresa. Por lo tanto, vamos a identificar ahí y vamos a partir para encontrar el alcance del proyecto. Con esto, vamos a identificar también las otras dos fases. Vamos a encontrar la verificación del alcance. Ya teniendo mi EDT, vamos a verificar que el alcance sea el correcto y posteriormente controlar el alcance. ¿De qué manera? Pues poniendo en práctica el proyecto y dando como finalidad o límite lo que hemos determinado en el alcance del mismo.